Buenos días a toda la gente visionaria, a este primer programa del año 2022. Estamos aquí con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucho optimismo para poder reportar a ustedes las noticias más importantes del Ecuador y del mundo. Estamos ya conectados a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, para que ustedes puedan conectarse con nosotros y ponerse al día de las noticias. Hoy tenemos dos temas, dos invitados importantes, especiales. El primero, el ministro de Energía y Recursos Renovables, Juan Carlos Bermeo, quien nos acompaña luego de cumplir un hito importante antes de finalizar el año, y es el haber podido reparar el SOTE, que realmente preveía pérdidas importantes para el presupuesto general del Estado, para la economía del país. Pero pues se logró reparar el SOTE y justamente con ese tema quisiera yo empezar. Ministro, buenos días y bienvenido a Visionarias. Empiezo deseándole el mejor de los años y qué mejor empezar detallándonos un poco esta noticia buena que usted alcanzó a dar antes de que finalice el año. ¿Cómo transcurrió este proceso de reparar el SOTE? Muy buenos días, Janet. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a ustedes en esta nueva etapa de la vida profesional, periodística, éxitos, un muy buen año y que las cosas vayan por el camino que tienen que ir. Con relación a la pregunta sobre el SOTE, efectivamente fue un trabajo digno de resaltar. Fueron algo más de 200 trabajadores, entre técnicos y obreros, en condiciones muy difíciles. Hay que recordar que la variante número 7, por donde atraviesa actualmente el SOTE, tiene una condición topográfica muy, muy complicada, y eso hizo que el trabajo y las condiciones de seguridad y garantizar sobre todo la vida de las personas se hicieran cada vez más difíciles. Los últimos días tuvimos fuertes lluvias, y en uno de esos días tuvimos una lluvia de 24 horas que no nos permitió trabajar. De manera que quiero aprovechar esta oportunidad también para destacar el trabajo, el compromiso de ese personal, pero también destacar la gran dedicación y el esfuerzo que pusieron para cumplir dentro del cronograma previsto. Vale la pena recordar, Janet, que nosotros teníamos 3 escenarios para concluir con el trabajo de reparación del SOTE. Teníamos un escenario optimista de 17 días, uno que le llamábamos un escenario realista de 20 y uno pesimista de 25. ¿Y por qué habíamos dividido esto? Porque estábamos sujetos a las condiciones climáticas de la zona, que todos sabemos que estamos en época de invierno. De forma que 17 días era una propuesta audaz, optimista, pero si las condiciones del clima nos permitían, podíamos concluir en ese plazo. Efectivamente lo hicimos en el día 17, Janet, y el día 17 por la noche arrancamos todo el proceso técnico, porque no es simplemente prender nuevamente las bombas que impulsan el crudo, es todo un proceso técnico que permite presurizar la línea y al cabo de algunas horas empezar a bombear en condiciones normales. De forma tal que quiero resaltar ese cumplimiento, ese compromiso dentro del plazo establecido, lo que hace que el país no haya tenido que sufrir consecuencias económicas de mayor envergadura. Ministro, sin embargo, el tema de la erosión regresiva sigue ahí, permanece, eso no tiene una solución. Y lo que se logró construir es una nueva variante. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Y qué soluciones ya definitivas se están planificando para poder transportar el crudo sin ningún problema a futuro? Hay algunas alternativas de orden técnico que básicamente dependen de la condición geológica de la zona. Creo que es evidente y nos ha dado señales importantes la zona respecto a que la condición geológica es muy, muy compleja. Y quiero destacar aquí que es tan compleja la zona geológica que desde el punto de vista puramente técnico las alternativas son asimismo complejas para evitar atravesar por zonas que, como insisto, nos han dado ya señales de problemas. La erosión regresiva en el río Coca se ha mantenido digamos, equilibrada, o por lo menos no ha seguido su curso que tenía en los últimos meses, y se ha quedado, por llamar de alguna manera coloquialmente, estacionada a 7.9 kilómetros de la captación, lo cual nos deja tranquilos porque ya vamos algo más de 170 días en esa condición.
Lo que ha ocurrido es más bien una erosión regresiva en los afluentes del río Coca. Esto quiere decir que ríos como el río Malo, como el río Piedrafina, están siendo afectados por la erosión regresiva de su río principal, que es el río Coca. La solución definitiva en cuanto a los oleoductos, me atrevo a decir que es buscar una zona geológicamente estable, y esa se la podría encontrar en la margen derecha del río Coca. Esto evidentemente significa un nuevo trazado, una nueva ruta de algo así como 80 y pico kilómetros, 85, si no estoy mal, que significaría pues un tiempo considerable en ejecución y una inversión en recursos importante también. Mientras eso ocurra, mientras podamos tener una solución definitiva en la margen derecha, hay que seguir con los análisis geológicos, geotécnicos de la zona que permitan ir, tal vez la palabra no es la más adecuada técnicamente, pero creo que podrá entender la audiencia, ir esquivando estas zonas de conflicto y poder garantizar una operación normal de los oleoductos. Cada día que sufrimos una rotura tiene una consecuencia económica importante. En la rotura anterior habíamos hecho evaluaciones de que una pérdida podría estar alrededor de entre 15 a 20 millones diarios por efecto de una suspensión de bombeo. Y ese lujo no puede darse el país en estas condiciones cuando la caja fiscal requiere de recursos económicos importantes a su vez. Justamente esa evaluación es la que hay que hacer, ministro, porque pues si bien hay que invertir en este momento recursos importantes que pues no están a disposición, a libre disposición para poder construir esta variante mucho más estable para el transporte de crudo, la variante del SOTE, si bien tiene su costo, tal vez cuesta mucho más el estar arriesgándonos y perder dinero cada vez que se rompe el SOTE o cada vez que hay que suspender porque está por romperse el SOTE. En esta última, para poder hacer esa reflexión, que es a lo que invitamos siempre en este nuevo medio de comunicación, en este canal digital, es periodismo reflexivo. Y quisiera reflexionar en ese sentido sobre, en estos días que estuvo suspendido, ¿cuánto alcanzamos a perder? Se hablaba de 500 millones de dólares. ¿Llegamos a esas cifras? Esa evaluación económica está en proceso de ejecución, puesto que nosotros requerimos algunos informes, algunos datos técnicos de parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es trabajar en conjunto con Finanzas para establecer de forma definitiva, clara, precisa, la cifra y cuál ha sido el impacto económico de esta suspensión del bombeo. Ventajosamente, Janet, y aquí quiero también destacar el profesionalismo y el compromiso del personal de Petroecuador y del OCP también, sin duda alguna, respecto a que todo el proceso técnico de apagado de pozos, de suspensión de bombeo, de control de niveles en los tanques de almacenamiento, tanto en la zona del oriente cuanto en Balao, el puerto de destino, ha sido un proceso técnico extraordinariamente bien manejado, yo diría con una precisión de relojero, porque es conocido por todos que la capacidad de almacenamiento, y esto que se traduce en autonomía de almacenamiento en el país, es muy baja y muy limitada. Por eso es que el apagado progresivo de los pozos fue un trabajo de relojería, como mencionaba, para evitar colapsos y que tengamos problemas a futuro cuando estos pozos se vuelvan a poner en funcionamiento. Permítame mencionar que se apagaron aproximadamente 3.000 pozos, tanto del sector público cuanto el privado. Cuando digo sector público, me refiero a la empresa estatal Petroecuador y de las empresas privadas. De estos, al día de hoy, hace un momento que tuve el reporte, de Petroecuador hemos tenido ya el arranque exitoso de cerca de 800 pozos ya. De forma tal que esperamos y somos optimistas que en los próximos días podamos tener ya una recuperación plena del funcionamiento tanto del sistema de producción, de explotación petrolera, cuanto el de transporte. Y a su vez, como una consecuencia de esto, pues la posibilidad de exportación de crudo, que es la que genera divisas para el Estado ecuatoriano. Me imagino, ministro, que este incidente que ocurrió en el SOTE impidió que se cumpliera la meta de incremento de la producción petrolera. De alguna manera, pues fue un golpe a ese proceso que iba trabajándose durante todo el final del año. Tomando en cuenta eso y el proyecto que usted tiene para el 2022, que es concesionar nuevos campos,
para poder justamente incrementar la producción de petróleo, lo que hace además indispensable que el SOTE no se vuelva a romper. Entonces, no sé si podemos hablar en contexto de cómo va este proyecto a futuro, hablemos del 2022. Sí, a ver, a futuro, ¿qué tenemos por delante, Janet? Primero, un incremento de producción, evidentemente, y para ello estamos trabajando, ya se han perforado un par de pozos en el campo Sacha, aquel campo que es el de mayor rendimiento hoy por hoy. Hay una campaña de perforación de pozos que culmina en diciembre del 22, son aproximadamente 25 pozos, si no estoy equivocado, de forma tal de que podamos ir progresivamente recuperando producción. En cuanto a nuevos proyectos, estamos, como me habrán escuchado en algunas ocasiones, estamos preparando ya la documentación que nos permita concesionar a través de una ronda petrolera el campo Sacha, el campo Amistad, que es un campo de gas en el Golfo, y la ronda que se denomina la ronda Intracampos 2. Estos proyectos que los queremos concretar en el año 2022, unos de ellos generarán producción adicional y otro, que sería el Intracampos 2, pues, permitiría iniciar trabajos de exploración que permitan a su vez recuperación de reservas y los trabajos de perforación de pozos para la fase de explotación que ocurrirá sin duda el año 2023. Es decir, esto sin descuidar todos los demás campos y los demás bloques petroleros a fin de incrementar producción, y para ello siempre hemos pedido el compromiso también de las empresas privadas, y aquí encaja un elemento, si se quiere, de orden legal, jurídico, que es la posibilidad de migración de contratos o la reforma de los contratos de hoy por hoy de servicios hacia participación. Todo esto se enmarca dentro de una política petrolera integral, con mirada de 180 grados, no solamente en una de las fases de la cadena de valor, sino en todas aquellas en las que tiene un impacto sin duda alguna importante en la economía del país. Ministro, en ese sentido, de acuerdo a la proyección que usted tiene para el 2022, con estos nuevos campos que usted va a concesionar, ¿cuánto incrementaría la producción de petróleo? Nosotros tenemos que, en primer lugar, recuperar aquella producción que se quedó retenida, por llamarlo de alguna manera, por efecto de la rotura del oleoducto. Esto significa superar la barrera de los 500.000 barriles por día, tanto de producción estatal cuanto de las privadas. Una vez recuperado eso, iremos progresivamente subiendo esa cifra y esperamos cerrar, espero yo ser optimista, cerrar con algo más de 520.000 barriles, y estoy consultando precisamente mis notas. Yo quisiera a lo mejor cerrar para Petroecuador, que tengo la proyección en este momento aquí a la mano, en algo más de 390.000 barriles por día. Ministro, pero eso, corríjame si me equivoco, pero usted estaría, o sea, para poder evaluar también lo grave que fue la rotura del SOTE, pero usted estaría recuperando la producción que ya teníamos, porque si no me equivoco estábamos en 518.000 barriles diarios. Sí, terminaríamos el 2022 con 520.000, y a pesar de que estamos concesionando estos nuevos campos. No, a ver, usted está hablando de la producción total del país. Yo me refería a la producción de Petroecuador. Más o menos la producción privada alcanza entre 105 a 110.000 barriles por día en promedio. Si no estoy equivocado, la producción promedio del año 2021 de las privadas va a estar alrededor de 100.000 barriles, también por efecto de la rotura del oleoducto. No se olvide que a través del SOTE y del OCP se bombean también crudo que proviene de las actividades de las empresas privadas. Entonces, lo que le mencionaba hace un momento, que esto es algo más de 400.000 barriles, me refería yo específicamente a Petroecuador. Evidentemente, a esto habrá que sumar algo más de 115.000 o 120.000 barriles, dependiendo un poco de los análisis que tengamos que hacer en este mes de enero, que nos permitirá prever una producción a final de año. Pues esta cifra estará por encima de los 520.000 barriles sin problema, creo yo. Pues me imagino que usted está preparado para recibir las críticas respectivas que ya se han dado en torno a la concesión del campo Sacha, que dicen que es la joya de la corona y que se le estaría quitando de esa manera a Petroecuador una posibilidad pues de alguna manera de rendir frutos, ¿no? De que su trabajo rinda frutos, de demostrar que Petroecuador sí puede ser de alguna manera efectivo en la contribución de producción para el país.
se le llevan la joya de la corona y le dejan como con el hueso, por decirlo de alguna manera, y eso será motivo de mayores críticas a la estatal petrolera. Pues hay mucha crítica en ese sentido, de que se entrega al sector privado el Campo Sacha. Bueno, no sé si lo tomo como anécdota, pero desde el día en que yo me posesioné he recibido críticas. Y claro, uno puede tener dos actitudes frente a las críticas. Dejarse someter, dejarse avasallar por la crítica, en muchos casos destructiva, y en muchos casos, Janet, absolutamente falsas, sin fundamentos, con acusaciones inclusive que podrían llevar a que yo inicie acciones de orden penal por aseveraciones falsas, y que han dañado mi honra, efectivamente. Y la otra actitud, que es simplemente dejar que esas críticas no afecten mi gestión y más bien enfocarme en lo que el país requiere y lo que el país me demanda, que es trabajo, compromiso, dedicación, conformar un equipo de trabajo sólido, profesional, dedicado a mirar el futuro del país. Y eso es lo que he estado haciendo. Efectivamente, va a haber críticas con relación al Campo Sacha. Han habido y seguirán existiendo. Mi única tarea aquí es preservar los intereses del país. El país no tiene recursos, el país no tiene los recursos necesarios como para invertir todos los cientos de millones que requiere Sacha. Si no tiene esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentarnos frente a la joya de la corona simplemente a contemplar que tiene recursos petroleros y que no los podemos extraer? Cuando todos sabemos que el mundo está caminando hacia una transición ecológica en la que el petróleo cada vez tendrá menos vida y menos plazo de duración. Si no explotamos los recursos hoy, los recursos petroleros me refiero, Janet, si no explotamos hoy, mañana tendrá el país problemas. De forma tal que el Campo Sacha encaja exactamente en esa decisión del presidente de la República y de su política de gobierno respecto a la necesidad de explotar los recursos naturales de forma, obviamente de forma profesional, de forma amigable con el ambiente, sustentable y con respeto absoluto a las comunidades. Encaja, como digo, perfectamente bien en esa política petrolera de obtener recursos a través de la delegación al sector privado. En ese sentido, ministro, y para cerrar el tema petrolero, ¿no? Para poder alcanzar y poder seguir viviendo del petróleo, digamos, y completar las necesidades que tiene el país en materia económica, para la salud, para la educación y todo, necesitamos producir más petróleo si queremos seguir viviendo de él. Y en ese sentido, pues, necesitamos concesionar muchos más campos, y algunos expertos, no sé qué opina usted, dicen que deberíamos concesionar pequeños campos al sector privado, es decir, abrir nuevas concesiones sobre pequeños campos que puedan ayudarnos a sumar poco a poco hasta poder llegar a una producción mucho más interesante y mucho más productiva. Se toma el ejemplo de Colombia, que en un corto plazo subió de una ínfima cantidad de barriles de petróleo, no quiero mencionar porque no me acuerdo bien la cifra, pero subió a 1 millón de barriles de petróleo diarios. Estamos en esa línea, podríamos alcanzar esa meta siendo un país mucho más petrolero, con muchos más recursos que Colombia. A ver, Janet, yo creo que lo uno no excluye a lo otro. Es evidente que con inversión Sacha puede rendir en menor tiempo y en mayor volumen mucho más que los campos pequeños, sin descuidar, y aquí quiero ser enfático, sin descuidar la posibilidad de desarrollo de los campos pequeños. Cuando yo le mencionaba hace un momento del Intracampos 2, precisamente se trata de campos pequeños en cuya producción de 6 bloques que vamos a licitar, esto sumaría alrededor de 28,000 barriles. Es decir, toda la ronda de Intracampos 1 podría equivaler al incremento de producción que estamos esperando de Sacha en un año. Esto para darle una idea y el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Por eso digo, lo uno no excluye a lo otro. Seguiremos insistiendo en campos pequeños, vamos a ir por una Intracampos 3 inclusive, que aproximadamente representará unos 700, 800 millones de dólares de inversión. Intracampos 2 significará algo más de 1,000. Entonces, sin descuidar, como digo, de los campos pequeños, porque sin duda alguna son aquellos campos que nos permitirán gota a gota poder incrementar la producción. Pero claro, los esfuerzos mayores, donde más se demanda recursos, está en los campos grandes. Está, como he dicho, en Sacha. Está como, por ejemplo, en el ITT, donde por restricciones de orden legal no podemos delegar eso al sector privado, sino será la empresa pública quien desarrolle ese campo. Entonces, es la sumatoria de esfuerzos, tanto en los bloques grandes
cuanto en los pequeños, lo que nos permitirá tener recursos a través de la explotación petrolera, que como insisto, Janet, es para hoy, no para mañana, es para hoy. Otra cosa que se logró en el 2021 es pues hacer importantes inversiones en el sector eléctrico y la expectativa que se tiene es que esto pueda ayudar en la productividad de las empresas ecuatorianas. ¿Qué otra utilidad o qué otra proyección le pone usted al tema eléctrico? ¿Cuáles son los planes en ese sentido? Esa es otra de las áreas fundamentales de nuestro ministerio. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la transición ecológica y para ello requerimos de energías renovables que son agua, sol, viento. Entonces hemos impulsado lo que se denominan los bloques de generación para dar cabida a la inversión privada fundamentalmente, 100% privada, cuyo riesgo está en el sector privado, para generar 500 megavatios de energías limpias a través de energía hidráulica, eólica y solar. Un bloque de ciclo combinado de 400 megavatios para la inversión privada. Ciclo combinado que permite la utilización de gas natural, que es, Janet, el combustible de la transición. ¿Cómo vamos a pasar de una economía petrolera, de una utilización de combustibles fósiles hacia unas energías más limpias? Es a través del gas natural que nos permita cubrir esa transición. Y un tercer proyecto eléctrico importantísimo también es la construcción por la inversión privada de una línea de transmisión que brinde servicio a todo el sector petrolero oriental del país, con lo cual tenemos algunos beneficios. El primero, y sin duda alguna el más importante, un beneficio de orden ambiental, puesto que se deja de consumir diésel en las operaciones petroleras. Un segundo, un componente económico. El consumo de diésel significa decenas de millones de dólares para la economía del país, con lo cual al reemplazar ese consumo de diésel por energía eléctrica proveniente del Sistema Nacional Interconectado, pues tenemos un efecto económico importante. Y tercero, una posibilidad de que la inversión privada tome a cargo ese proyecto de aproximadamente 400 millones de dólares, 300 kilómetros de longitud de una línea de transmisión que será delegada al sector privado, cuya recuperación será a través del cobro de un peaje de utilización de esa energía. Ministro, en ese sentido, tengo una pregunta y es, usted va a importar gas natural. Eso es algo que lo leí entre los proyectos para este 2022. Pero no podemos recuperar el gas que está constantemente saliendo de estas pipetas en los pozos petroleros. Siempre he escuchado que dicen que deberíamos aprovechar mejor ese gas que está desperdiciándose y mire que usted ahora dice que vamos a importar. ¿Cuál es la realidad? También aquí en este caso aplica lo que mencionaba hace un momento, lo uno no excluye lo otro. La importación de gas natural es una consecuencia de que el marco jurídico así lo permite. Hoy por hoy, las empresas privadas, cualesquiera que sea, pueden importar gas natural en condiciones favorables para el país. Esto en cuanto al consumo de gas natural, que básicamente va orientado hacia la generación para la industria. Lo segundo, que es la producción de gas asociado, es decir, aquel gas que está junto a los pozos petroleros. Ese gas que es rico muchas veces en características químicas para que pueda ser utilizado en generación, en muchos casos no tiene el volumen suficiente para que sea un proyecto rentable. Es decir, hay muy poco gas y las inversiones que se tendrían que hacer para generar a través de esa producción de gas asociado son muy altas con relación al poco volumen que produce. Entonces lo que hay que hacer es ir recolectando, no sé si la palabra es adecuada técnicamente, recolectando ese gas hacia centros de generación que permitan tener volúmenes importantes y características de ese gas, características químicas me refiero, que permitan una generación adecuada. Yo creo que hemos cometido tal vez un error o una omisión al no publicitar lo que Petroecuador y muchas compañías privadas han hecho permanentemente para recuperar ese gas asociado en el oriente ecuatoriano. Hay importantes e interesantísimos proyectos que hoy por hoy funcionan. No son simplemente proyectos a construirse, sino hoy ya hay proyectos de generación de 5 megas, 6 megas en un caso, 8 megas en otro caso, de generación basadas en gas asociado, es decir, aquel gas que se produce en conjunto con la actividad petrolera. De forma tal que sí, la visión, nuevamente aquí, Janet, es una visión mucho más amplia. Hemos permitido la importación de gas natural para el consumo de las industrias básicamente y tal vez orientado hacia la generación eléctrica con proyectos de ciclo combinado. Hay una compañía que se ha comprometido
ya hacer su primer embarque en estos próximos días del mes de enero, con lo cual damos el primer paso y la primera señal de que la inversión privada, el capital privado puede ser parte de esta transición hacia un país donde las empresas privadas tomen a cargo todas las fases de comercialización de los combustibles en el país. Muy bien, perdimos un minutito la señal, pero quedó clara la noticia que usted acaba de dar a través de Visionaria sobre esta importación de gas natural que está próxima a llegar al país, ministro. Quisiera pasar a otro tema y es el tema de, se ofrece para el 2022, no sé si ya concretar o empezar el proceso de mejoramiento de la calidad de los combustibles, que pues en algún sentido eso ahorraría a futuro algo de dinero al país. Quisiera que usted me explique cómo es el proyecto y cómo se va a lograr este mejoramiento de la calidad de los combustibles. A ver, yo creo que esto es un interesantísimo tema que va por dos vías, Janet. El primero es la posibilidad, como he hablado yo sobre el tema del gas natural, la posibilidad de que la empresa privada, y en este caso las comercializadoras de combustibles, importen directamente esos combustibles desde otros países, básicamente del Golfo de México. Entonces, esto por el lado de las importaciones estaría cubierto por el sector privado con una ventaja, primero de calidad, porque pueden importar combustibles de calidad bajo normas y especificaciones internacionales, y segundo, un efecto económico, puesto que el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Finanzas en particular, no tendría que hacer egresos para entregar a Petroecuador dinero para la importación de combustibles. Es decir, este es el lado de la importación privada. Por otro lado, estamos haciendo algunas modificaciones y algunos procesos de orden industrial en la refinería de Esmeraldas que permitan obtener fundamentalmente diésel de mejor calidad. No hay que olvidar que el diésel es el gran contaminante en el transporte público. Transporte público que se refiere a transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte intracantonal, interparroquial, es decir, todas las modalidades de transporte usan diésel y ese es el gran contaminante hoy por efecto de un diésel de mala calidad. ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos metido adentro de la refinería para impulsar procesos de refinación que permitan obtener un diésel de mejor calidad bajo norma que le denominamos Euro 4, que es un salto importante, cualitativo, con respecto a lo que anteriormente se venía produciendo. Y no había que hacer mucho esfuerzo, sino simplemente ser creativos y ser, si se quiere, entre comillas, audaces en la refinación del Ecuador. Estas dos vías permiten obtener combustibles de muy buena calidad, por el lado de la importación, como decía hace un momento, y por el lado de la refinación en nuestra empresa, la refinería de Esmeraldas. Ahora, eso significa que vamos a tener combustible de mejor calidad, pero evidentemente más caro. Janet, cuando hay importación libre, serán los importadores, en este caso las comercializadoras de combustibles, quienes decidan qué combustibles van a importar para poder ser competitivos al interior del mercado local en donde hay precios congelados. Entonces ya es una decisión puramente comercial de las empresas. Ellas sabrán qué tipo de combustible, cuáles volúmenes, en qué condiciones, qué tipo de infraestructura de Petroecuador van a utilizarla para poder distribuir esos combustibles que van a ser importados y que además tienen que ser competitivos frente al mercado local. Está claro. Y el otro proyecto importante que usted tiene, por tiempo creo que no vamos a poder abordar todos, pero es, usted lo mencionó hace un momento, ir hacia energías renovables, hacia energías limpias. Hay una importante inversión en ese sentido, pero ministro, no hay energías limpias sin minería, esto hay que decirlo. Todos los, por ejemplo, los carros eléctricos llevan mayor cantidad de cobre, la energía eólica, todo el material que se necesita para poder levantar las torres, también necesita de minerales, es decir, no hay energías limpias sin minería. Y en el Ecuador también hay un potencial importante para la minería. ¿Cómo ve usted esta combinación de fuerzas? Janet, vamos a tocar un tema importantísimo para el país. Importantísimo porque no solo significa desarrollo, no solo significa ingresos para el país, sino básicamente ajustarnos a la transición ecológica que el mundo entero lo está demandando. ¿Qué está pasando? Que nos oponemos a la minería o se oponen a la minería grupos sin darse cuenta que la transición ecológica a la que hacen mención esos grupos necesita de forma sí o sí minerales que están en el subsuelo. No podremos atender de ninguna manera, por ejemplo,
la construcción de vehículos, como usted ha mencionado, la construcción de aerogeneradores, como usted ha mencionado, la construcción inclusive de otros equipos que permitan la transición ecológica. La eficiencia energética está basada en el uso de minerales. Yo lo escuchaba hace unos días atrás al ministro de Energía y de Recursos Naturales de Colombia en unas declaraciones en Glasgow que junto al ministro de Minería de Chile y junto a otros funcionarios de minería de los países de Latinoamérica hablaban de la necesidad de ir por la minería como el único camino para conseguir la transición ecológica. Pues hacían ellos una mención que se requieren 50 veces más minerales para construir equipos de transición ecológica que en las condiciones actuales, porque la demanda va a incrementarse sustancialmente. Fíjense usted que además, hoy por hoy se está pretendiendo considerar como energía limpia a las centrales nucleares, porque se está mirando que no va a ser posible atender la transición ecológica si no contamos con minerales que están en el subsuelo. Y por eso la minería en este país tiene un rol fundamental. A mi juicio, la minería es el futuro del país. Nosotros hace unos días atrás firmamos unos convenios de inversión de 470 millones de dólares con 2 compañías mineras. Precisamente, ¿por qué? Porque el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso, ha brindado las señales de confianza necesarias para que la inversión extranjera, que está afuera, que nos miran con lupa desde afuera, no está aquí, está afuera mirándonos con lupa y con detalle, ha encontrado en este gobierno el ecosistema adecuado para que esas inversiones puedan venir al país. Y esto no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo sostenido, es un trabajo sistemático que permita brindar señales de confianza al mundo empresarial. Y eso es lo que hemos conseguido. Y en diciembre, en el Ecuador Open for Business, se firmaron estos 2 convenios de inversión. Y hoy por hoy estamos iniciando fases exploratorias con esas empresas, de manera que las inversiones en estas fases exploratorias se las hace el 100% en el Ecuador. Es inyección de recursos y de divisas al país directamente. Tenemos en nuestra carpeta algunos proyectos mineros y los vamos a impulsar de forma decidida, Janet. Y permítame ser enfático aquí, decidida. ¿Por qué? Porque cuanto más impulsemos la minería legal, desplazaremos esa minería ilegal que no tiene rostro, que no tiene responsables, pero que provoca daños ambientales muchísimo más severos que una minería controlada y responsable. Dejado sentado eso, que no hay energía renovable sin minería, y esta decisión del gobierno nacional, que usted la abandera, en este caso, de impulsar la minería en nuestro país, dentro de los proyectos que tienen para este año, vi allí que si bien se va a impulsar la minería, también se van a clarificar algunos reglamentos como delimitar, puntualizar algunos reglamentos importantes para que se haga una minería responsable. Debemos destacar que en nuestro país hay empresas importantes, internacionales, con estándares pues muy estrictos, con estándares muy buenos para poder realizar una actividad industrial, grande, moderna, técnica y ambientalmente responsable, pero necesita vigilancia y control por parte de la autoridad. Vi ahí que usted va a establecer un reglamento para la construcción de realaveras, para el manejo del agua, para, digamos, para todo el manejo de la minería en nuestro país. Háblenos un poco de eso, de cuán estrictos van a ser los controles para lograr realmente lo que se está diciendo, que se haga una minería ambientalmente responsable. Todos los controles que podamos hacer, los vamos a hacer. Todos los controles que nos faculte la ley, los vamos a hacer de forma sistemática, continuada y muy responsable además. Lo que no queremos son casos como Buenos Aires. Lo que no queremos es casos como Zaruma, en donde la minería ilegal se ha tomado el subsuelo de la ciudad. No es posible que el momento que hacemos inspecciones al interior de las galerías en Zaruma, encontramos enormes cantidades de dinamita, mecha, armas de grueso calibre, sistemas de comunicación, redes de internet inalámbricas. Sí, Janet, hay una infraestructura bajo la ciudad de Zaruma impresionante, pero además hay participación de grupos perfectamente conocidos de minería ilegal que están haciendo de esa minería ilegal, provocando un problema muy serio para la estabilidad de la ciudad. Insisto, haremos
uso de todo lo que nos faculte la ley a través de la Agencia de Regulación y Control. Haremos todas las operativos, las batidas, como quiera llamarse, para impedir el desarrollo de una minería ilegal que, como digo, sin rostro, no tiene ni los estándares, ni los compromisos con el gobierno, mucho menos con las comunidades cercanas. Es una zona de explotación en donde hay narcotráfico, hay tráfico de armas, hay trata de blancas, es decir, todos aquellos males que en los ecuatorianos no estamos dispuestos a tolerar. Ministro, con esto ya cerramos, la señal no nos está ayudando mucho, pero usted mencionó una importante labor para el gobierno en este año y es el combate a la minería ilegal. Hay una claridad y hay algo que hay que decir, así como decimos que no hay energías renovables sin minería, también vamos a decir que no hay la posibilidad de que los minerales se queden bajo la tierra. O los sacamos legalmente y responsablemente o dejamos que la minería ilegal se lleve todo, destruya todo y además se saque todos los recursos sin pagar un solo centavo de impuestos. Pero usted ha mencionado una serie de delitos colaterales que hay alrededor de la minería ilegal. Eso implica también un trabajo en conjunto con policía, con Fuerzas Armadas, es decir, que haya una política más integral de combate a la minería ilegal. ¿Está contemplada? Hay una instancia administrativa, un cuerpo colegiado que se denomina el SECMI, que funciona ya desde algún tiempo atrás, en el que está compuesto básicamente por el Ministerio de Gobierno, quien lo lidera, el Ministerio de Defensa, obviamente el Ministerio de Energía, la Secretaría Nacional de Riesgos, como instituciones fundamentales al interior de este cuerpo colegiado, que es el que revisa, mira, analiza y toma las decisiones respecto al combate frontal, y aquí quiero usar esta palabra de forma reiterada, frontal a la minería ilegal. Y el SECMI ha tenido reuniones, tuvo reunión de emergencia en Zaruma y hoy estamos trabajando intensamente para presentar ante el SECMI una serie de alternativas y actividades concretas y precisas en que cada una de las instituciones cumpla el rol que le corresponde frente al combate a la minería ilegal. Perfecto, ministro. Con eso me voy a quedar. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Hemos tocado temas importantes. No sé si se me queda algo importante por fuera, ministro, y con lo que usted quiera cerrar, pero pues ya por mí tengo todas mis preguntas evacuadas. Nada más agradecerles por la entrevista y a las órdenes siempre. Mientras estén yo al frente del ministerio, el que me honro en dirigir, siempre será un gusto venir acá y aprovechar la oportunidad para desearles un feliz año a todos y en especial al presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias. Gracias, ministro. Usted también que tenga un excelente año, que todos esos proyectos se puedan concretar. Estaremos aquí siempre abiertos para poder informar y para poder contarle a la comunidad qué es lo que está ocurriendo en materia de energía, en materia de energías renovables, en materia de minería ilegal. Creo que son proyectos importantes sobre los que usted se ha planteado metas que seguiremos muy de cerca. Gracias, ministro, y que tenga un buen día. Muchas gracias. Muy buenos días.